Es mucho gusto estar frente a estas cámaras de Radio Maya para la honra y la gloria de Dios. Y qué bendición convivir con la familia de Dios. Dios ahora está con nosotros. Jesús se fue hacia los cielos, pero Él prometió enviar a su Santo Espíritu para que Él esté en nosotros y con nosotros. Lo podemos leer allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 16, 17 y 18. Dice así la palabra de Dios. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es una bendición contar con el Santo Espíritu de Dios dentro de nuestro corazón y en nuestro entorno. Gran bendición. Bendición que el mundo impío no tiene, no cuenta, porque no quiere recibir a Jesús como su Salvador personal. Sin embargo, todos aquellos que hemos recibido a Jesús, que hemos confiado en ese sacrificio en la cruz del Calvario, ya contamos con esa bendita bendición. Estar en Adán significa participar del mundo y sus deseos. Cuando Adán pecó, toda la humanidad quedó bajo esa maldición, bajo ese régimen, podríamos decir. Por eso 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Hijo de Dios, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Las personas que están en Adán, en primer lugar, están separadas de la vida de Dios. Porque Dios es vida, Dios es luz, Dios es glorioso. Él es la vida abundante. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todas aquellas personas que están en Adán están separadas de Dios, porque Dios y el pecado son incompatibles. No se llevan. Es como el agua y el aceite. Si usted echa un chorro de aceite dentro de una sartén y luego derrama un chorro de agua, no se pueden juntar porque son incompatibles. De esa manera también el pecado y la santidad de Dios no se llevan entre sí. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna comunión. En segundo lugar, mi amado oyente, las personas que están en Adán están en el reino de las tinieblas, porque el pecado de Adán llevó a la humanidad al reino de las tinieblas. Pero cuando una persona recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador personal, cuando una persona acepta a Jesús como su Redentor, como su Salvador, se traslada al reino de Dios. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hablando acerca de esa obra milagrosa que se opera en cada ser humano que confía en el sacrificio que Jesús llevó a cabo allá en la cruz del Calvario. En tercer lugar, las personas que están en Adán son pecadoras porque el pecado de Adán dio como resultado una raza, una etnia de pecadores. Y todos son pecadores antes de venir a Jesús. Pero cuando una persona viene a Jesucristo, esa persona pasa a ser un hombre y una mujer nuevos, santos, puros, sin pecados.
porque la sangre de Jesús ha limpiado ese corazón, esa alma, ese espíritu, con esa sangre bendita que Cristo Jesús derramó en la cruz, en aquella pasión, la pasión de Cristo. Por eso en 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Esta frase, y no puede pecar, no quiere decir que nunca va a pecar, porque de hecho somos humanos, somos débiles, incluso somos pecadores, pero pecadores ya redimidos. Esa es la gran diferencia. Por eso el mismo autor, Juan, el apóstol, dice que si confesamos nuestros pecados, Cristo Jesús es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él nos purifica, nos limpia, nos asea, nos lava con esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Por eso todos los hijos de Dios no pueden pecar, porque ya hemos sido nacidos de Dios. Repito el texto, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Así que agradecemos a Dios porque ante los ojos de Dios nosotros somos los seres más limpios, más purificados, más puros, por la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario, y esa sangre bendita vino a purificar toda nuestra vida. En cuarto lugar, mi amado oyente, las personas que están en Adán están bajo el poder del pecado, porque el pecado de Adán dejó a todos los hombres y mujeres bajo el poder del pecado. 1 Corintios 15:56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. En quinto lugar, mi amado oyente, están condenadas a muerte porque el pecado de Adán trajo la muerte espiritual y por ende la muerte física también. Las personas que están en Adán, óigase bien, ese pecado condenó a toda la raza humana. Romanos 2:2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas. ¿Pero qué cosas? Vamos a ver un poquito aquí las cosas que Dios condena. Vayamos allá a Gálatas capítulo 5. Ahí tenemos un montón de situaciones en las cuales el ser humano puede ofender a Dios. Es más, los hijos de Dios, los que ya somos salvos, podemos ofender a Dios incluso con estas cosas, pero tenemos el antídoto que es la sangre de Jesús. No así aquellos que no han conocido a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Dice Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, dice el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Todos aquellos hombres y mujeres que viven inmersos en estas situaciones, que están inmersas y no quieren arrepentirse, por supuesto que se refiere a este versículo que acabo de leer, Romanos 2:2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Qué bendición escuchar estas palabras. Pero también en Apocalipsis 21 tenemos ahí otra lista. El que venciere, dice, heredará
todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. ¡Qué gran lista! El Pentateuco nos dice que son 613 mandamientos los que hay que guardar. Santo Dios, ¿quién va a ser capaz de guardar todos esos mandamientos? Nadie. Por eso hubo necesidad que Jesús viniese, para que Él fuese nuestro reemplazo, y a través de Él podemos llegar al cielo, porque Él es el que dio su vida por nosotros. Únicamente basta con aceptar esa salvación que es tan gratuita y ya somos salvos. No hay que hacer nada, únicamente creer en Cristo Jesús. Gracias a Dios hay quien solvente esta desastrosa situación en la que nos dejó Adán. Ahora el hombre puede ser salvo. Ahora podemos estar en Cristo, ya no en Adán. Podemos estar en Cristo. Por eso dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gracias a Dios, el Verbo se encarnó a fin de darnos la vida abundante, la vida eterna. Mateo 20:28 dice que Jesús vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Allí usted y yo fuimos ya rescatados por la pura gracia y la misericordia de Dios, y su fidelidad también. Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Esa es la nota más maravillosa, que Jesús nunca cometió pecado. Él no tiene pecado. Jesús vino precisamente para destruir las obras del diablo, para deshacer las obras del diablo. Es decir, deshacer el pecado que el diablo promueve. Primera Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús destruye las obras del diablo, erradica nuestros pecados. La gente ahora puede gozar del favor de Dios porque Jesús fue perfectamente obediente y sin pecado. Durante toda su vida, durante todo su ministerio, hasta morir en la cruz, Jesús fue fiel, obediente, sin pecado. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, es decir, nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Jesús también fue tentado como nosotros somos tentados, pero Él nunca pecó. Por eso dice aquí, pero sin pecado. Apropiémonos, amado oyente, apropiémonos de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Amémosle de todo corazón, no de labios solamente. Digamos como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús destruyó las obras del diablo y nos rescató de nuestros pecados. Gloria sea a su bendito nombre. Amado oyente, amigo, amiga, yo le invito para que usted acepte este regalo que Dios le ofrece. Hoy mismo abra su corazón y reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Jesús nació y murió en una cruz, la cruz del Calvario, para nuestra redención, para nuestra salvación. Usted puede estar con Cristo por toda la eternidad. Aléjese del pecado y de su propia justicia. No crea que por ser buena gente, no crea que por no cometer pecados va a ir al cielo. Únicamente podemos ir al cielo al confiar en el sacrificio que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario. Que Dios lo bendiga ricamente.